¿Cómo pasé de pesar 108 kilos, estar llevada por las drogas, estar con un psicópata prácticamente casada viviendo con él, a reconstruir mi vida, salir de la fiesta, bajar de peso, volverme fit y a reencontrarme con mi propósito y ahora soy mentora de diosas? Hoy te vengo a abrir mi corazón y te voy a contar mi historia. Yo soy Astrid Parra, mejor conocida como Pequis Parra. Si quieres saber más de mí, conocerme un poquito más o te gusta mi contenido, dale click a la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Voy a estar subiendo videos muy seguido y luego una vez a la semana. Pero entonces no te los puedes perder. Te voy a contar mi historia desde el principio para que entiendas cómo empezó a pasar todo. Yo tuve la fortuna de nacer en una familia supremamente próspera con un hombre maravilloso, un genio, un hombre de verdad brillante, un académico. O sea, ustedes no se imaginan, de verdad, es un abogado que es un genio, es un poco asocial por su genialidad, pero él es cero agraciado físicamente, por no decir feo. Y mi mamá es una mujer supremamente hermosa, parece una reina de belleza, de verdad es muy bonita. Y ella incluso modeló cuando era joven. Toda mi vida, incluso mi propio papá, en el momento en el que yo nací, nuestro primer momento así íntimo cuando yo nací, mi papá me cogió, me alzó, me miró y dijo: flaca, no puede ser, la niña es igualita a mí, ¿por qué? Yo siendo tan feo y usted tan bonita, la niña tenía que salir igualita a mí. Pues eso marcó el principio de una creencia absurda en mi vida que les voy a ir contando cómo cambió y marcó completamente lo que yo viví, lo que fui durante muchísimos años. Toda la vida mientras yo crecía, la gente de mi familia, amigos, la gente de mi familia, amigos de mi mamá, o sea, literalmente todo el mundo se paraba al frente mío y era: ay, su mamá tan hermosa y usted salió igualita a su papá. Y mi hermano se parecía mucho más a mi mamá, entonces a él sí le decían: ay, tan lindo, tú sí saliste igualito a tu mamá. Yo crecí durante toda mi vida con la creencia que yo era supremamente fea y gracias a eso, y aparte nací oveja negra, siempre me ha gustado vestirme diferente, siempre me ha gustado la moda, pero desde otra perspectiva. Yo nunca terminé de encajar en lo que era el molde de las personas normales. Entonces todo esto me fue volviendo muy introvertida, muy tímida. Yo era muy rara, aparte, aunque yo digo que no lo reafirmo, yo soy neurodivergente, entonces yo era rarita. Durante toda mi infancia yo fui muy rarita y aparte de todo, pues con la creencia que yo no era muy bonita, aparte en el colegio también me hicieron demasiado bullying, o sea, ustedes no saben el nivel de bullying que yo vivía porque todo el tiempo me decían: ay, es que estás gorda, no sé qué. Yo casi toda mi vida tuve tendencia a ser muy gorda, pues no obesa, pero sí gordita, bastante gordita. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, aparte de todo, estaba a dieta. Durante toda mi infancia, yo viví un bullying terrible, mi familia diciéndome que yo era muy gorda, que no tenía forma humana, aparte de todo me decían que era fea. Entonces yo fui creciendo con todas estas creencias, llegó mi adolescencia y yo qué hice, pues empecé a buscar hombres proyecto. ¿Por qué? Porque yo creía que no era lo suficiente como para merecer a alguien bueno, como para merecer a alguien chévere, alguien que estuviera como a mi altura, por decirlo de alguna manera. Sino no, yo siempre buscaba hombres que estaban muy por debajo de mí, o sea, no estoy hablando de nivel socioeconómico, sino de la forma en la que eran, de como, de todo. O sea, básicamente de todo, la forma en la que me trataban, cómo me celaban, o sea, de verdad, incluso eran muy poquito agraciados físicamente también. Y pues como yo tenía toda esta creencia de que era fea, yo pasé toda mi adolescencia, después me fui a vivir a Australia, al salir del colegio. Entonces allá en Australia, pues claro, yo una adolescente que no se creería ella misma, que no creía en ella, pues
empezaron a salir las cosas mal, básicamente. Yo para encajar, para hablar mejor inglés, porque es que uno se empieza a vender a uno mismo cosas muy locas como, ay, sí, yo estoy borracha, hablo mejor inglés. Ay, a mí se me suelta mejor la lengua si yo tomo, o si hago esta cosa, o si hago la otra. Entonces yo empecé a tomar, empecé a drogarme, empecé a salir mucho. Ahí sí empecé a tener un grupo de amigos, ya me empezaron a ver más bonita, entonces como yo ya me fui integrando, ya me fui sintiendo popular, ahí cambié completamente, yo vencí mi timidez porque yo era supremamente tímida, yo todavía soy introvertida, y pues yo me comporto muy introvertida, más mi neurodivergencia, yo sigo siendo rara, pero durante toda esa época yo estaba completamente ida de mí, yo simplemente me iba de fiesta, salía, vencí la timidez y estaba estudiando en la universidad, hice muchos cambios en mi vida, pero realmente yo estaba muy mal y tenía una soledad crónica que ya después yo me acostumbré a vivir en soledad gracias a todo el tiempo que pasé en Australia. Pasó todo ese tiempo, cada vez caía peor en las drogas, empecé a tener relaciones súper tóxicas. Mi primera relación así hiper mega tóxica fue allá. Casi todas mis relaciones han sido con narcisistas o psicópatas narcisistas porque como yo vibraba en esa carencia tan horrible y siempre estaba en esa carencia y en esa necesidad y en ese desespero, así apego de no me dejes, no puedo vivir sin ti, la vida no es igual si no estás a mi lado y todas esas maricadas que dice uno cuando está en apego y cuando uno no cree en uno mismo y cuando uno cree que cualquier cosa merece su amor y su tiempo. Entonces, pues tuve demasiadas malas relaciones. Después de muchos años allá y de muchas malas relaciones, de caer en las drogas y bueno, de también lograr muchas otras cosas como volverme completamente bilingüe, vencer la timidez, aprender a tener ojo para el detalle, volverme muy líder y bueno, otras cosas porque yo llegué a ser jefe y muchas cosas buenas, porque obviamente no todo fue malo y uno siempre queda con el aprendizaje, volví a Colombia. Porque mi ex con el que yo estaba lo último, de verdad ya fue desastroso, él era el que me estaba dando la visa y el man era un patán horrible, entonces yo dije, pues yo tengo un país donde yo me puedo volver, donde yo puedo hacer mis cosas, más bien me devuelvo. Me devolví, llegué acá, pues llegué al país donde todas las drogas son súper baratas, terminé de volverme nada en las drogas, ahí de verdad llegué a puntos de adicción muy grandes, pero yo siempre supe que yo debía lograr algo más, que yo había nacido por algo más, entonces yo intentaba salirme, pero bueno, algo siempre me jalaba, yo me salía y volví y me jalaba y así duré muchos años. Eh, yo volví, yo en Australia estudié sociología con énfasis en gender studies, que básicamente es en estudios de la mujer. Y cuando llegué acá a Colombia, yo decidí que iba a hacer una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario porque mi plan y lo que yo quería hacer con mi vida era ayudar a la gente. Me choqué con Colombia, empecé a trabajar en la Procuraduría, tuve jefes pésimos, de verdad me acuerdo el resto de un man que se llamaba Luis Carlos, era el peor jefe del mundo, o sea, el man vivía súper resentido porque yo ganaba más que él siendo más joven, pero pues bueno, no tenía más estudios, inglés, otras cosas, otras posibilidades, entonces eso le molestaba mucho. Y la gente de las entidades públicas, de verdad, si tú trabajas en una entidad pública, lo siento, pero como que quiere, no tiene alma ya, quiere entonces suprimirlo a uno, entonces bueno, llegó todo esto, yo volví acá, todo el mundo me odiaba, yo empecé a caer cada vez más en las drogas, en el alcohol, odiaba mi trabajo, odiaba mi vida. Yo decía, de verdad, esto no puede ser todo lo que es la vida. Yo no estudié para estar encerrada en una oficina ojalá fuera de 9 de 8 a 5. Odio absolutamente todo, entonces cada vez caía más profundo y más profundo y más profundo en las drogas. Ya llegó un momento en el que no aguanté y renuncié. Ahí me fui atrás de uno de mis sueños, que era ser diseñadora de moda, estudié diseño de moda, me fue súper bien, salí con un proyecto. Durante todo ese tiempo yo estuve muy enfiestada, pero siento que como estaba un poco más en propósito, con algo que realmente hacía feliz a mi alma, estuve muy contenta porque realmente yo soy súper artista, me encanta embellecer espacios, hacer lindos los lugares, de verdad. Eso es algo con lo que yo me identifico muchísimo. Entonces,
Ahí creé mi marca de bolsos, saqué muchos diseños súper lindos. Yo salí de la universidad con una marca de bolsos, me fue muy bien durante un tiempo, pero ya después llegó Corea y China a Colombia. Por esa época yo conocí al papá de los niños, que también es un narcisista, lo siento si me estás viendo. Eh, pero él de verdad juega mucho con las emociones de uno. Básicamente lo que hacen los narcisistas es te hacen love bombing, como que te hacen creer que es el amor de tu vida, como te subo, te bajo, te llamo, súper románticos. Cuando ya lo tienen uno ahí empiezan a hacer súper patanes, a perderse. Bueno, eso es lo que él hacía. Y como yo tenía tanta falta de amor y tanto desmerecimiento y tan poco amor propio, pues yo me enganché de una y era como, ay, sí, por fin alguien que me ama como soy, me ve divina y no sé qué. Bueno, Em, yo quedé embarazada de Antonella. En esa época dejé las drogas, me dediqué a ser mamá. Yo ya entraba en gastos, soy súper dedicada, entonces lo que hice fue dedicarme a mi hija. Y pues mis hijos, ninguno de los dos ha tomado tetero, entonces yo como yo era el tetero ambulante, obviamente no volví a tomar, no volví a salir, no volví a nada, pero pues mi relación con el papá de ellos sí era terrible. Yo para protegerme de toda esa toxicidad, de todas esas peleas, de los golpes, de los daños, de todo, es que de verdad era tan tóxico absolutamente todo, que yo empecé a subir de peso y empecé a subir de peso y empecé a subir de peso, hasta que ya llegó un punto en el que yo ya era obesa. No llegué en ese momento no era tan gorda o bueno, tan obesa como llegué a ser, pero llegó un momento en el que tanta protección, tanto desespero, toda esa falta de amor que yo tenía me comía todo. Aparte, pues como nunca había sané lo que hacían las drogas en mí, pues lo que hice fue cambiar mi adicción a la comida. Y bueno, todo empezó a ir súper mal. Mi relación con la papá de los niños era terrible. Yo ya me iba a separar de él y boom, que embarazada de Luchi. Yo decía, no, pero ¿y ahora? ¿Cómo me voy a quedar con Luciano? ¿Y cómo me voy a quedar con este man? Pero pues obviamente mi hijito ha sido mi bendición más grande con mi hija, Antonella. Entonces pues me quedé con el papá de los niños un tiempo, me aguanté como hasta los 6, 8 meses de vida de Luciano. Ya después de eso yo estaba desesperada y yo me separé de él. En mi falta de amor propio, de mi desmerecimiento y todo, yo en ese punto pesaba como 90 y algo de kilos, 98, 100, ya estaba llegando a los 100. Yo me metí a esas aplicaciones a buscar novio y yo, bueno, voy a buscar un novio, voy a cambiar de vida, ya que este no me valoró, este no vio lo que yo era realmente. Pues voy a empezar a buscar a otro hombre, a tener una relación, de pronto salir con alguien. En mi nueva mente, cuando uno vibra en carencia, cuando tú estás en carencia, cuando tú realmente no has sanado, cuando tú tienes un patrón súper claro que no te has permitido sanar, la lección vuelve una y otra vez, porque la vida es tan buena maestra que te va a mandar la misma lección cuantas veces sea necesario para que tú la superes. Entonces, como yo no había aprendido la lección, volvió mi lección en otro cuerpo, muchísimo más fuerte, muchísimo más narcisista. Ya era psicópata narcisista, pero entonces obviamente como era psicópata narcisista, el love bombing fue, yo decía, este es el amor de mi vida, de verdad lo encontré. Yo nunca me había sentido así. El man se mostró completamente como lo que yo siempre había soñado en un hombre. Yo en esa época vivía muy en energía masculina y me iba muy bien. Bueno, me había empezado cuando lo conocí a él a ir muy bien en un negocio en Mary Kay, que yo estuve en network marketing muchos años. Me había empezado a ir muy bien, entonces yo con toda esa energía masculina y él que era básicamente no hacía nada con su vida. Yo como no, no importa, yo pago, tú sé el amo de casa, ayúdame acá, que no sé qué. Entonces, claro, para él fue como, me gané la lotería, bueno, o sea, el man no servía para nada. Era de verdad, como dicen en Colombia, un vago, no trabajaba, no había estudiado, era drogadicto, alcohólico, bueno, todo lo que estaba mal y todo lo que yo había dicho que nunca jamás iba a volver a tener, pero bueno, nuevamente, como yo no merecía amor, como yo no creía en mí misma, como yo no me quería, pues permití todo eso. Yo estaba locamente enamorada de él.
Empezamos una relación, él vivía con nosotros, pues hicimos una familia, duramos muchos años juntos en los que yo permití toda clase de abuso psicológico, físico, emocional, espiritual. Yo de verdad quedé completamente destruida, volví a caer en las drogas, volví a caer en el trago. De verdad llegó un momento en el que yo estaba tan desconectada de mí misma que había perdido toda la fe. O sea, hubo un momento que ya ni Mary Kay, ni nada, ni mi éxito económico, absolutamente nada me llenaba. Yo simplemente odiaba mi vida, odiaba lo que yo era como persona. Toda mi vida dependía de cómo me trataba de él, de cómo me sentía yo cuando él estaba y cuando no estaba. Entonces yo me desesperaba, el apego, el dolor. Era como, no, no, por favor, lo que sea. Yo me acuerdo que literal, yo era como lo que sea, que me quiten lo que sea, obviamente menos mis hijos, pero yo no puedo vivir sin él. O sea, era una cosa, yo duré demasiados años así. Y obviamente, pues lo que les digo nuevamente, yo estaba en una desconexión de mí misma. Yo ahora entiendo que todos esos problemas, todos esos vacíos, la comida, todos esos vacíos que yo buscaba llenar con hombres, bueno, relaciones, comida, drogas, alcohol, era todo ese amor, todo ese reconocimiento, toda esa falta de grandeza. Yo no veía mi grandeza, entonces yo buscaba llenarlo con cosas externas. Y bueno, todo terminó súper mal. Ya llegó un momento en el que yo estaba súper mal. Yo terminé con él por un tiempo largo y ahí fue cuando decidí, no mentira, un poquito antes de yo terminar con él un tiempo largo, yo decidí operarme. O sea, yo ya había perdido la fe. Yo me levantaba todos los días y decía, ay, odio mi vida, odio todo. Lo único que me ponía contenta eran mis hijitos, pero mi vida de verdad era muy duro, no viviendo con un psicópata que lo destruía la vida. Yo no dormía porque ese man nunca dejaba dormir. Los psicópatas no dejan dormir, juegan con tu cabeza, con tu sueño, con todo. Entonces yo no dormía. Yo me levantaba a las 5 de la mañana completamente desconectada, a mandar a los niños al colegio, completamente desconectada de todo lo que era como persona, ser humano, mujer, de verdad. Yo llegué a un fondo muy duro. Y por esa época yo fui a un médico y el médico me dijo, tú deberías considerar, tú eres mamá, ¿por qué no te haces un bypass? Y yo decía, ¿será? Y yo, pero es que esa operación es muy costosa. Y él me dijo, sí, pero ¿cuánto vale tu vida? Y yo, no, pues si lo pones así, la operación es baratísima. Yo fui y le conté a mi mamá, hablamos con mi papá, decidimos que me iba a operar y bueno, yo todo lo hago así. O sea, ya cuando yo decido algo es, acá fue, o sea, de verdad. Mamá me dice que yo soy muy atacada, pero pues, en fin, la neurodivergencia y pues hay que tomar acción. Entonces yo dije, bueno, listo. En esa época, esto fue en el 2021, en ese momento había como un pico de COVID, entonces estaban cerradas las UCIs, tocó esperar a que abrieran UCIs, ahí me hice el bypass, empecé a bajar de peso, empecé a verme más bonita. Ahora que entiendo de niveles de conciencia, yo fui escalando literalmente de los niveles de conciencia más bajos. Yo empecé en vergüenza cuando odiaba mi cuerpo, cuando odiaba cómo era, cuando me odiaba a mí misma y básicamente me daba pena ser la persona que era. De ahí subí apatía, que era como en el momento en el que yo como ya la vida no tiene nada más para mí, yo ya no puedo lograr nada más, de verdad. En ese momento fue cuando yo me operé y a punta de sufrimiento, de dolor y todas esas cosas, yo pasé la operación. De ahí subí a miedo y por miedo logré mantener mi peso, empecé a hacer ejercicio. Literalmente todo fue desde la fuerza al principio. Yo como no toca hacer ejercicio, yo no me puedo volver a subir. Ya después deseo, yo era como no, que yo quiero es tener el cuerpo súper lindo, tener el cuerpo de mis sueños. Después empecé a la ira. Yo me acuerdo que yo decía, mi cuerpo de venganza, para que ese man me vea y diga, uff. Después fue orgullo, que también era muy similar. Y ahí fue subiendo y subiendo y subiendo hasta que ya se volvió natural para mí trabajar en mí, ser diferente, pero bueno, ya volvemos a eso. En ese momento, entonces yo empecé a bajar de peso. Ya obviamente el psicópata apenas me vio toda linda, haciendo ejercicio, toda más empoderada, volvió.
Yo no me acuerdo cuánto tiempo duré separada de él. Él incluso se fue a vivir con otra chica, que eso fue otro bollo así tenaz, la vieja. Bueno, terminó mandándome unos audios, escribiéndome cosas súper densas. Yo ya tenía mucho trabajo emocional en mí, entonces yo como que no me enganché con ella, pero era terrible, o sea, de verdad, yo lloraba todos los días. Yo volví con él y estábamos haciendo un romance cuando empezó ella a escribirme. Y obviamente la segunda vez que volvió conmigo, yo decía, ay, ahora sí cambió. Yo me acuerdo que yo tenía una empleada y me decía, ay, señora Astrid, yo creo que ahora sí, de verdad, cambió. Mírelo cómo está, pero pues no. Él tuvo un accidente y quedó súper mal de una pierna, cojo. Ah, yo me comí un pedazo. Él también tuvo cáncer y yo lo cuidé durante el cáncer apenas empezamos. Entonces otra vez estaba enfermo y otra vez necesitaba de mí. Entonces pues otra vez estaba súper mansito, súper, ay, bueno, sí. Yo lo cuidé toda su operación, lo mantuve, incluso le mandaba plata a las hijas. Es que yo era más buena, bueno, en fin. Después de eso ya llegó el dejar ir a mi vida. Yo en esa época no sabía qué era dejar ir, ni sabía nada, pero ya estaba en un punto, yo sabía que ese man ya estaba saliendo con otra, o sea, lo intuía, no sabía a ciencia cierta, pero yo, o sea, mi corazón me lo gritaba. Y él empezó a irse, pero volvía y era como, ay, veámonos, pero no. Y yo ya no quería estar con él, pero no sabía cómo dejarlo. O sea, yo lo dejaba, pero era como una droga, como algo todo tóxico, como que yo te dejo, pero no puedo vivir sin ti. Como que hago, entonces yo lo dejaba y ya la última vez que lo dejé, yo sí, él siempre era como veámonos, no. Eso sí, no volví a caer. Yo también empecé a bailar mucho en esa época porque yo literalmente la vida dijo, tú tienes que aprender a pasar esto sola, tú tienes que expandirte. Entonces yo me quedé sola, yo me metí en una academia de baile, empecé a bailar y literalmente yo pasé toda mi tusa ya metida, viernes toda la noche, sábado todo el día, domingo todo el día. Y eso me empezó a empoderar, yo empecé a conectarme conmigo misma, con mi poder, con mi feminidad, me empecé a ver más linda, toda la cosa, con el ejercicio. Entonces yo ya no me deprimía y aparte por esa época, lo que les decía que me llegó el dejar ir, mi mentor que se llama Sebas Klinker, que de verdad gracias Sebas, si algún día sacas el tiempo para ver este video, sacó un podcast que se llamaba Rendirte y decía ríndete, o sea, pídele a la emoción que te la dé toda y que si te tienes que morir de eso, pues te mueres. Y lo que él contaba en ese podcast, yo decía, marica, será, bueno, intentemos, o sea, ya lo he intentado todo, ya que más da, o sea, llevo como, no sé, nunca he querido hacer cuentas cuánto duré con él para no traumatizarme, pero muchos años. Entonces yo dije, ya han pasado todos estos años, ¿a qué más da? Entonces, ahí yo dije, pues, intentémoslo literal, yo le dije a la emoción, dámela toda, si me tengo que morir ese día, lloré, 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 y pum, se me quitó, o sea, fue una cosa milagrosa, se me quitó. Nunca más me dieron ganas de volver a hablar con él, desde ese día jamás he vuelto a hablar con él, él a veces me escribe hasta el sol de hoy, y yo como, o sea, no va a pasar. Bueno, ahí ya entonces, prueba superada con el psicópata, pero entonces, como yo seguía en carencia, en todo esto, yo seguía como en un baile del vals de coherencia, incoherencia, yo ya trabajaba mucho en mí, pero entonces me enfiestaba, yo ya trabajaba mucho en mí, meditaba, pero entonces me iba y me drogaba, yo ya trabajaba mucho en mí, pero fumaba porro todos los días, yo ya trabajaba mucho en mí, pero entonces venía y la cagaba, yo ya trabajaba mucho en mí, pero entonces venía y salía con hombres que yo sabía que eran carencia total. Empecé a darme cuenta que tenía un patrón, el patrón volvía y repetía y repetía y repetía y me salían más narcisistas. Yo era como, Dios mío, no, ya, y yo dije definitivamente si yo no sano esto, no voy a sobrevivir la próxima lección. Así que me dediqué a sanarme, a cambiar, a trabajar en mí, a ser una persona completamente diferente. Ahí sí me enfoqué mucho más, llegaron las medicinas ancestrales, eso me ayudó mucho, es un atajo espiritual, no es para todo el mundo, no se lo recomiendo a todo el mundo y no es para hacer con cualquier persona. A mí me ayudaron mucho en su momento y de ahí ya me dediqué a trabajar en mí, o sea, de verdad, yo me volví mi proyecto más grande, yo dije, lo tengo que lograr, yo no puedo seguir así. Y básicamente eso fue en el 2022 que ya tomé la decisión, salí con un poco de, pues como con dos manes
que nada que ver. Ya empecé a darme cuenta que ya tenía mi energía femenina mucho más elevada porque ya no me levantaba vividores, sino hombres que me proveían, que me ayudaban, que me pagaban, que me subían, que me bajaban, pero igual seguían siendo narcisistas. Ahí ya llegó un punto en el que yo dije, no, ya de tanto trabajar en mí, conecté con una mentora que se llama Sajiva. En una meditación me llegó la frase celibato. Y, bueno, y antes de esto, en algún punto yo dije, ya no voy a volver a tomar, no voy a volver a salir, no voy a volver nada, me voy a volver coherente. Las personas extraordinarias no hacemos lo que hace todo el mundo, entonces dejé tomar, dejé salir. Yo ahora no me tomo un trago, no porque no lo pueda controlar o porque no pueda, sino porque simplemente no. Yo tengo claro quién soy, qué quiero hacer, y eso no va conectado con lo que yo quiero lograr. O sea, un día rumba para mí es perder un día en que yo podría estar en propósito, que yo podría estar compartiendo con mis hijos. En otro video les voy a dejar cómo tomo ahora mis decisiones según mis 5 valores y principios de vida. Pero básicamente yo dije, no vuelvo a tomar, no volví a tomar, no volví a salir. Ahora simplemente vivo un propósito y me he dedicado al principio no sabía qué quería hacer, estaba súper perdida. Yo había estado en network marketing, lo que les contaba que yo venía de Mary Kay. Entonces de Mary Kay pasé a una compañía de dudosa procedencia, por no decir pirámide, que se cayó. Después estuve en Vic, que era una compañía de trading, me fue bien. Pues yo igual siempre he sido buena para el network marketing, para vender, para todas estas cosas. Y ya después llegó un momento en el que yo no conectaba con nada. Por esa época mi mentor empezó a trabajar duro en su marca personal y yo dije, pronto por acá es. Yo siempre había soñado con dar conferencias, con ser speaker, pero yo decía, alguien como yo, ¿en qué va a ser speaker? O sea, yo no voy a poder ser como mi papá jamás, porque mi papá pues fue un gran, sí, fue porque ya es muy viejito, fue un gran conferencista, un gran orador, un abogado así, él escribió libros, de verdad, un académico genio. Pero yo decía, yo nunca voy a poder ser como él, o sea, ¿en qué va alguien como yo poder hablar de eso? Pues conecté con mi propósito y realmente mi propósito es ayudar a otras mujeres que creen que no se deben amar, que no merecen, que no son suficientes, a que reconecten con la grandeza que habita en ellas. Nosotras estamos hechas de imagen y semejanza de Dios, solo tenemos que recordarlo, y todo lo que siempre hemos buscado afuera, todos los vacíos, todas las cosas que hemos intentado llenar con, no sé, depende de cómo seas tú, hombres, drogas, trago, alcohol, fiesta, novios, lo que sea, siempre ha estado dentro tuyo. Solo tienes que llenarte de ti, trabajar en ti, para volverte más segura, llenarte de amor propio, empezar a elevar tu autoconcepto. A medida que tú elevas tu autoconcepto, no, o sea, dejas de aceptar cosas que siempre habías aceptado y cambias completamente. Entonces eso fue lo que yo hice. Y cuando se me reveló mi propósito fue súper lindo porque fue como, mira, este es tu propósito de verdad. Dios empezó a hablarme. Yo también era atea, entonces como empezar a tener una relación con Dios. Llegó la cábala. Bueno, pasaron tantas bendiciones, pero sí les quería contar cómo fue todo el proceso, porque muchas veces la gente cree que es como, listo. Y pues sí, tú das muchos saltos cuánticos, cambias muchos hábitos, pero llega un momento en el que la unión de absolutamente todo hace boom. Y ahí ya se revela tu propósito, empiezas a vivir el propósito, empiezas a ganar por tu propósito. En este momento ya estoy monetizando mi propósito de vida, ya estoy empezando a vivir y ayudar a otras personas que tenían todos los problemas que yo tenía. Y bueno, si tú que estás viendo este video conectas conmigo, has tenido alguna relación tóxica, pero así tóxica, narcisista, psicópata, y dices, Dios mío, yo no sé cómo salir de acá, o estás en un momento en el fondo, que has tocado el fondo y dices, esta obesidad, esta falta de amor, de merecimiento, lo que sea, de verdad, yo te puedo ayudar. Yo salí de ahí y sé cómo se sale de ahí. Entonces, pues bueno, me puedes contactar en mis redes sociales. Espero les haya gustado este video. En mi próximo video les voy a seguir hablando de todo lo que me ha ayudado a transformarme. Entonces literalmente les voy a ir contando paso a paso todo lo que me ha vuelto lo que soy en este momento. Yo ahora soy fit, trabajo en mí misma, tengo una relación hermosa con mis hijos, vivo en paz. Yo ya no sé ni cuánto tiempo llevo en celibato, como 2 años, porque ley de Jim Pratt, pues no te comes cualquier cosa porque tienes hambre. Y pues hasta que no llegue lo que estoy manifestando, pues no, así nos quedaremos.
Y bueno, de verdad, si ya me viste hasta acá, gracias. Gracias por conectar. Y te espero en mi próximo video. Chao.